clase. Así que ya estamos grabando. Bueno, arrancamos. Ramiro, Verónica, María, no sé, ¿cómo te dicen? ¿María o Verónica? ¿Estás ahí? Bueno, cuando te conectes, Valentín. Me dicen Verónica. Bueno, Verónica, listo. Les decía, entonces, haciendo una síntesis, el curso de instructor de formación profesional aborda diversos ejes, de los cuales vamos a ir trabajando. Yo ahora les voy a comentar cuáles son. Desde lo administrativo, repito, una nueva vez, lo que dije hace un ratito, nosotros nos vamos a presentar en 2 clases semanales, los días lunes y los días viernes, los días del lunes de 9 a 10 y los días viernes de 19 a 20. Es la misma clase, con variantes, obviamente, por los grupos, pero esto no implica que se vean cosas distintas. Con lo cual ustedes pueden optar una clase u otra. No hay problema en esto. De hecho, como en la mayoría de los casos conforman grupos, bueno, tampoco es necesario que estén, si no pueden por cuestiones laborales, de horario, estar todos. No vamos a ser exhaustivos respecto de la presentación. Al menos uno de los miembros del grupo. En cuanto a los trabajos que se van a pedir, bueno, se piden durante, no hay una cantidad predeterminada de trabajo. Yo lo voy modificando en función de los intereses de los estudiantes y de las cosas que vayan surgiendo. Quiere decir que no tenemos una actividad por semana o una actividad cada 15 días en cuanto a la regularidad. Puede que haya una actividad cada 15 días, puede que haya una actividad en una semana o 2 en una semana, muy cortas, un foro, una presentación de un ensayo breve o algún comentario que podemos hacer respecto de un video o de una presentación o de un artículo periodístico. Bueno, esto varía. Sí es importante lo que le decía recién a Sofi, que lo óptimo sería que ustedes trabajen en grupo, que puedan conformar grupos y puedan interactuar. Y si son de otras jurisdicciones, mejor, que es lo que dijimos el viernes. El que está solo, no hay problema. Yo les dejo el chat cuando terminamos hoy, un rato, y pueden juntarse, interactuar. Hoy somos poquitos, bueno. La próxima clase quizás estemos más. Son momentos atípicos en cuanto a cronograma, por los feriados tan seguiditos. Y yo decía recién que no podemos mezclar en el grupo participantes o alumnos de una comisión y de otra. Tiene que ser de la misma comisión. La comisión, ustedes cuando ingresan al aula tienen arriba el número de comisión. Dice 2C, segundo cuatrimestre, y el número que corresponde, ¿sí? 07, 08, 06, dependiendo de cada caso. Hay una carátula también que es un modelo que ustedes completan. Es importante porque ahí figuran los estudiantes que están participando del grupo. Muchas veces hay problemas en los grupos o gente que se discontinúa y esa información consignada es la que se corresponde con luego la evaluación. Es decir, aquel que está consignado en la carátula, es decir, que luego va a perder. No, perdón el perrito. Es la que luego se va a conseguir en las evaluaciones. Ustedes tienen un apartado en la plataforma digital, donde dice evaluación. Chequeen regularmente que estén pasadas las notas, ya que hay notas que tienen que ver con trabajos grupales y tienen que verse en ese apartado. Lo hacen regularmente y si hay algún inconveniente me comunican, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Alguna consulta que surja? Yo mientras está comentando estoy entrando en el aula virtual. Es la de aula virtual es boe.ed.ar, ¿no? O está en el Moodle, lo que está mencionando, de ir chequeando. Yo acá te estoy mostrando en pantalla, te estoy compartiendo el aula virtual.
vos tenés un apartado, ¿sí? En la parte izquierda, en donde dice IFP 05-2026, ¿sí? Eso significa que la comisión es la 05. Este es un ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Abajo tenés los participantes, insignias, competencias, calificaciones. Acá es donde ustedes van a poder observar las calificaciones regulares respecto a los trabajos que presenten. Y acá ya tienen la presentación del curso, ¿sí? Acá nuevamente se está indicando la comisión, comisión 05, primer cuatrimestre 2026. En cada caso estará la que corresponda. La bienvenida, ustedes acá tienen información de índole administrativa. La bibliografía no le den extremada importancia porque yo la modifico a medida que vamos trabajando. Hay muchos intereses particulares de los estudiantes, a veces son pertinentes incorporar, entonces cambiamos bibliografía o vamos teniendo bastantes cambios al respecto. La resolución ministerial, la resolución nacional, y acá van a encontrarse con los encuentros sincrónicos, la convocatoria a los encuentros sincrónicos virtuales. Y luego ya empezamos con el foro de presentación, que tendrá que ver con un poco explicarnos y contarnos la procedencia de cada uno, que ahora vamos a hablar. Y arrancamos ya con la actividad número 1. La actividad número 1 está relacionada con la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica Profesional, insertándonos como formación profesional en la misma. No tenemos más, ustedes ya no tienen más visibilizada bibliografía, ni actividades, ni clases, porque vamos de a poco. ¿Está bien? Ahí donde dice calificaciones, bueno, buscan la calificación que será aprobado, desaprobado o rehacer en cada caso. ¿Sí? De todas formas, cada vez que ustedes presentan una actividad, esa actividad va a ser subida en Word o en PDF. Van a recibir una devolución. La devolución tiene que ver con el comentario que se hace del trabajo presentado, incorporando, proponiendo algún debate, alguna idea, alguna lectura extra o algún video relacionado, etc. Así que ustedes tienen el reaseguro de la devolución, no es que tienen que ir a buscar la nota a ver qué. No, ustedes tienen una devolución donde dice aprobado, desaprobado, rehacer. Y lo van chequeando, ¿sí? Lo van chequeando que a veces uno puede pasar una semana y no recibir, porque somos 200 acá en todos los cursos de FP. Y es importante cómo uno se comunica con el instructor y con el estudiante de parte mía, ¿no? Ustedes van a comunicarse, en este caso conmigo o con cualquier otro curso que hagan en el Centro 5, con el instructor a través del referente. Ustedes eligen un referente. En el grupo, si están solos, el referente es ese participante. Si no están solos, eligen un referente de los 4, 5 o 6 que sean, y ese es el que se comunica con el instructor, ese es el que eleva el trabajo, ese es el que recibe la evolución, ¿estamos? Y es el que se oficia de nexo con el instituto, en este caso con el Centro 5. ¿De acuerdo? Porque imagínense que no podemos estar haciendo devoluciones o replicar las devoluciones en cada uno de los casos, porque son muchísimos ustedes. Bien. ¿Qué más? La referencia hoy la van a dejar consignada en la carátula del trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme de alguna de las cuestiones que estuve charlando o que hayan quedado un tanto grises? Disculpe, yo insisto porque eso lo entendí, pero no, mi pregunta es anterior, ¿cómo accedo a esa plataforma? Si Vos es tenés que estar matriculada, Centro 5. bien. Vos nunca ingresaste a la plataforma. A la plataforma del centro no me enviaron, no lo tengo, yo me Bueno, anoté yo soy instructora del CFP1 y me inscribí vía mail con el centro 5, por eso bueno, estoy media perdida en ese si sentido. vos no ingresaste al aula virtual,
bueno, la dirección del aula virtual es esta que yo te voy a incluir acá en el chat. Bien. ¿Eh? Si vos no ingresaste aquí, porque vos te tienen que haber mandado un número, un password para poder entrar en la plataforma, un usuario y contraseña, eh, te tenés que comunicar con el centro 5 especificando esta cuestión, ¿de acuerdo? Para que vos puedas ingresar en el aula virtual. En los otros casos es exactamente lo mismo. Si ustedes no tienen conexión con el aula virtual es porque hay alguna problemática de índole administrativa que tienen que resolver. De hecho, lo digo, yo no tengo toda esa información, pero ustedes tienen que hacer la inscripción, presentar el, el escaneo de la documentación de cada uno. Bueno, eso supongo que ya lo habrán hecho. Y ahí les tienen que devolver la contraseña para poder ingresar en el aula virtual. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a abordar diferentes ejes de la educación. En este caso, vamos a circunscribirnos en FP, aunque nosotros tenemos público que pertenece a otras áreas. Vos, Sofi, trabajás en formación profesional. El resto, Ramiro, Matías, Petrona, María, Valentín, ¿en dónde están trabajando específicamente? O puede ser que no estén trabajando, no lo sé. Yo estoy trabajando en secundaria, a nivel secundario en bibliotecaria. Bien, nivel medio, bueno, el área de biblioteca. ¿El resto? Yo estoy trabajando en el centro 10, en el área administrativa. Bien, formación profesional. Matías, vos estuviste el viernes, ¿no? No. Ah, te veía cara conocida. No, yo estoy en el centro 8 Esmata. Ah, Centro de Formación Profesional. Bueno, bien. ¿Y Petrona? ¿O Ramiro? ¿No están conectados? Hola, yo Petrona. soy, bueno, sí, yo soy MED en ciclo básico en la 33, Plumerillo. También soy técnica metalúrgica. Bien, Doy tecnología de representación en ciclo superior y bien. estoy en la mitad de carrera de profesorado de matemáticas. Bueno, tenemos, es decir, nosotros somos un público, un universo un poco más grande, pero ya en este grupo tenemos una variedad en lo que hace a la procedencia. Tenemos eh, participantes de formación profesional, pero también tenemos de la educación técnica profesional. No tenemos educación media, todos son de técnica los que están aquí hoy. Es decir, que, bueno, todos hablamos un lenguaje común. FP nosotros lo planteamos desde la tecnología, pero tecnologías blandas o duras. Acá hemos tenido gente que trabaja en diferentes centros y en muchos casos no de tecnologías duras o de otras especialidades. Hemos tenido textiles, hemos tenido peluquería, hemos tenido bomberos. Eh, Aunque hay una variante, una mirada diferente en algunos casos, tratamos de abordar líneas generales. Hay una primera actividad subida a la plataforma que tiene que ver con la normativa, más que nada para darle un marco que tiene que ver con la importancia de la educación técnica y la educación de la formación profesional, ¿sí? Y, y relacionar esto con los paradigmas de educación que, a criterio nuestro, tienen que trabajarse. ¿Conocen la ley de educación técnica profesional? ¿No? No. La ley de educación técnica profesional y la ley 26058 es una ley que establece esos hitos. Perdón que tengo gente que está ingresando. Esta ley de educación técnica profesional lo que hace es insertar la vinculación del estudiante con el mundo socioproductivo. A lo largo de la historia, tanto la educación técnica profesional como la educación de la formación profesional
en algún momento fue casi un subsistema, no tenía esta relación con el mundo del trabajo. O la vinculación que presentaba era a través de pasantías y muchas veces de acciones institucionales particulares. No había una mirada curricular de la inserción de la práctica profesional en las escuelas, ni en los centros de formación profesional. Hoy por hoy el centro de formación profesional tiene una inserción laboral que es propia de su característica, porque los estudiantes que tenemos en la mayoría de los casos, dependiendo, ¿no?, de cada centro y de cada especialidad, están ya en el mercado de trabajo y tienen intereses particulares, intereses muy ligados a su actividad laboral. En el caso de la educación media, no. Y el hecho de que la ley de educación técnica incorporara curricularmente un espacio para la práctica profesional es un hito, porque es una materia que se dicta en educación técnica profesional. Es una materia como matemática o física que lo que hace es insertar al estudiante en el mundo del trabajo. Y esto es lo que hace que nosotros, en lugar de evaluar contenidos, ¿qué estamos evaluando en este paradigma de educación? A ver qué se les ocurre. En lugar de estar evaluando, ponderando conocimiento, vamos a trabajar con una evaluación acorde a esta vinculación con el mundo del trabajo, que es mucho más extensa. ¿Qué les parece a ustedes que nosotros evaluamos en esta formación profesional? Y las aptitudes técnicas para insertarse en el mercado laboral. Sí, aptitudes técnicas, quizás está muy bien lo que decís, es una de las variables que conforman las capacidades laborales y profesionales que el estudiante tiene que ir incorporando de manera de trabajar en esta metáfora orgánica del mundo laboral que se adapta todo el tiempo a los riesgos, ¿no? A los riesgos de los cuales nos habla la calidad total, ¿no? Entonces, esa búsqueda de capacidades laborales un poco es lo que nosotros tratamos de imprimir a través de diferentes formatos en este curso de FP. Nosotros vamos a buscar capacidades profesionales todo el tiempo en nuestros estudiantes. En formación profesional es mucho más fácil, o es casi per se. Ustedes dan un curso de FP y evidentemente buscan la capacidad inmediata, la búsqueda de esas competencias. En el caso de la educación técnica profesional es distinto, porque el estudiante no está vinculado inmediatamente con el mercado de trabajo y tenemos estadios distintos. Entonces, el hecho de que curricularmente esté incorporada una materia que se llame prácticas profesionalizantes en quinto o en sexto año no implica que nosotros trabajemos competencias profesionales en primer año. Cuando un estudiante se incorpora a la educación media técnica, en primer año ya tiene que empezar a trabajar esas ideas de competencias profesionales. Quizás se vea como un tanto raro este concepto, pero porque claro, uno piensa, el estudiante lo que tiene que adquirir en principio es destrezas, habilidades, pero también toda una cuestión relacionada con la resolución de problemas constantes a través de metodología como la metodología proyectual, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando, la resolución de situaciones problemáticas reales o vinculadas con la realidad. Entonces, eso es lo que hace la diferencia de adquirir una habilidad o una competencia específica y la de vincularse y adaptarse al medio laboral. La idea nuestra, uno de los abordajes es ese. Entonces, para eso vamos a ver modelos y enfoques docentes. ¿Conocen enfoques? Acá tenemos una variedad, tenemos una medida variopinta de la educación. Tenemos gente que se desempeña en bibliotecas, gente que se desempeña en administración. ¿Quiénes son los que creo que también está la especialidad metalurgia? ¿En qué especialidades trabajan en sus centros de formación?
Esmata, en un caso. Creo que teníamos metalurgia, por otro lado, en la 33. El resto, Verónica, Sofía, Matías. Matías, estás trabajando en Esmata, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y vos, Sofi, en qué especialidad te...? En maquillaje. Maquillaje. ¿Ves? Acá tenemos una mirada diferente. No tenemos tecnología, o sí, porque tenemos tecnologías también incorporadas, pero está bueno porque cuando nosotros hablamos de un enfoque docente, es tan pertinente para la metalurgia como para la enseñanza del maquillaje, o peluquería, o cortado textil, o joyería, relojería, etc. Entonces, nosotros vamos a trabajar esa enseñanza, esos modelos de enseñanza a partir de enfoques docentes que vamos a abordar. Bien, avanzando un poquito más, ¿qué creen que es un enfoque docente? A ver, ¿qué piensan? Aunque yo no haya leído nada de docencia, o de ciencias de la educación, o no haya tenido acceso a ningún texto de educación, ¿qué creen que es un enfoque docente? El enfoque pedagógico. Sí, tenemos el enfoque es un modo de presentar nuestra propuesta pedagógico, ¿sí? ¿Qué sería ese enfoque pedagógico? A ver, precisemos un poquito más. Alejandra habló, ¿no? Sí, Alejandra, buenos A ver. días a todos. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien. ¿Qué sería ese enfoque pedagógico? Yo no soy docente, o sea, sí doy clases de marketing y también de gestión y administración. Perfecto. Soy bibliotecóloga, pero de lo que yo entiendo, el enfoque pedagógico sería como más orientado a lo que es el alumno, a su bienestar, entre comillas. Tomamos la palabra bienestar como diciendo para conocer y cómo yo enfocarme en ese alumno si está pasando por algún momento en particular, cómo manejarme con ese alumno. Bien. Ahí vos sumaste un montón de conceptos que tienen que ver con el modo de ser docente o con el enfoque que yo estoy abordando. De hecho, ahora vamos a ver unas características de las que vos mencionaste. Y en suma, ese enfoque, ese modo de ser docente, que nos va a permitir abordar diferentes propuestas que son variadas, ¿no? Que dependerán de un montón de cosas, como vos recién dijiste. Precisemos un poco más. Cuando yo hago una propuesta docente, enfoco mi modo de ser, ¿cuáles serán esas variables que implicarán que el modelo sea diferente, que sea particular? Les pregunto, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas variables? ¿Yo siempre voy a presentar un mismo enfoque? Y para mí varía la metodología de enseñanza según estudiando como el grupo, estudiando las condiciones que se encuentran en el aula, externas e internas. Cada grupo va a variar y como docente partimos de una base para que la base se adquiera, pero dependiendo del grupo vas ajustando los enfoques. Bien, una de las variables o características de nuestro enfoque tendrá que ver, evidentemente, con lo que dice Sofía, el grupo de estudiantes, los aprendizajes previos, las situaciones, los recursos con los que ellos cuentan y lo que el centro o el instituto o la escuela tiene. Pero también, hilando un poquito más fino, nosotros vamos a variar nuestros enfoques en función de los momentos de la clase, ¿sí? Nosotros en una clase, ya sea microclase de 15, 10 minutos, o una clase, un módulo de 40, o un módulo de taller de 3 horas, nosotros vamos a tener diferentes momentos áulicos. ¿Cuáles son esos momentos de clase? A ver si ustedes me ayudan. Cuando yo lo que hago es presentar diferentes cuestiones, diferentes propuestas en una misma clase. Momentos de clase, espacios de clase.
Si les digo el primero, ya les dije todo, pero a ver. Inicio, desarrollo y fin, y como conclusión de la clase. Claro, el inicio, desarrollo y cierre, como decís vos, son los momentos de clase que pueden ser abordados, enfocados a través de diversas propuestas, diversos modos de ser. ¿Sí? Digo esto porque es importante a la hora de traer lo que vos dijiste, que son los conocimientos previos. Yo en el inicio de una clase yo puedo disparar la misma, provocando esta motivación en una situación problema que los vincule con la realidad. Pero el desarrollo quizás es un momento en el cual yo no trabaje tanto, o sí, depende del contenido en muchos casos, trabaje más con la actividad, ¿sí? Con la búsqueda de una expertise, con la búsqueda del manejo, del conocimiento de una técnica o de un instrumento. Entonces, quizás esté más ligado a la actividad, quizás el cierre, y donde vos decís que sacamos conclusiones respecto de lo que vimos, quizás también yo trabaje el problema. El problema que está relacionado con una clase posterior, con un enlace con una clase que va a venir. Quiere decir que yo no me presento del mismo modo a lo largo de la clase. Ese enfoque que ahora vamos a ver, vamos a particularizar y desmenuzar, puede ser distinto en función de un montón de cosas, ¿sí? Y del contenido también, porque nosotros decíamos, y el alumno, ¿sí? Es parte vital y yo voy a considerar esa variable como muy importante, pero también tengo los recursos que son muy relevantes y también el contenido que yo estoy trabajando. No siempre podemos enseñar para la comprensión, o no podemos enseñar para la comprensión del mismo modo. No es lo mismo enseñar algoritmo que maquillaje. Es decir, el contenido tiene una característica muy especial que hace que favorezca un tipo de enfoque. Bien, vamos a ver nosotros 3 tipos de enfoques docentes. Los enfoques son de un autor que se llama Fenstermacher, que son, ¿conocen los enfoques de Fenstermacher? Si alguna vez uno estudió sociología, educación en la facultad, ¿no los conocen? Bueno, sí los conocen, no los conocen desde la lectura quizás, pero los conocen desde la experiencia. Aquellos que están dando clase se van a encontrar con el nombre y apellido de un montón de cosas que están trabajando habitualmente todos los días. Entonces, los enfoques de Fenstermacher no es algo que desconozcan desde la práctica y experiencia. Fenstermacher piensa en 3 modos de ser docente, que tienen que ver con la ejecución, que tienen que ver con un aspecto más terapeuta del dictado de una clase, y un tercer modelo que busca la reflexión, la crítica. Él le llama enfoque liberador. El enfoque ejecutivo, entonces, el enfoque terapeuta y el enfoque liberador. Como decía, bueno, nosotros vamos a tamizar los mismos y vamos a ver cómo los aplicamos. Vamos a ver unos videos muy cortitos que nos permiten graficar de qué se trata cada cosa. Después yo les paso el libro completo de enfoques en PDF para aquel que quiera incorporar mayor carga bibliográfica lo puede hacer. Bien, vamos a ver el ejecutivo, porque el ejecutivo, este primer enfoque, quizás sea con el que nosotros estamos más, digamos, afianzados, ¿no? Y que generalmente en estas generaciones de docentes actuales tuvieron acceso, fueron formados más a partir de este tipo de enfoque. No digo este en particular, pero sí con características similares. Bien, ahora vamos a compartir pantalla. Ustedes deben de tener ahora el enfoque ejecutivo. Bueno, ahí va.
Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué podemos decir de este enfoque? Es un enfoque que todos conocemos de alguna u otra manera. Fuimos formados en este enfoque, en este modo de ser, y lo llevamos adelante. Vamos a hablar un poquito de las experiencias de cada uno. Vamos a trabajarlo esto en función de lo que hacen ustedes en sus centros, o si no están dando clase, de la especialidad de sus centros. Por ejemplo, imagino que en maquillaje tenemos una ejecución bastante sistémica. ¿O me equivoco, Sofía? Sí, yo trato de tomar este enfoque, pero me gusta como generar curiosidad, ¿no? Entonces, y además es bastante práctico mi expertise. Entonces, trato de ir a lo sistémico, pero también como generar prácticas que vayan descubriendo las personas por sí mismas qué sucede. Eh, an- Prefiero esa metodología antes de que solo tirarles teoría y que se aprendan de memoria porque después no les sirve para la toma de decisiones. Bien, muy bien. Ese es mi enfoque. Esta es una característica que quizás pone el acento en eso, en la búsqueda del conocimiento, con un docente muy planificado, muy preparado, donde el foco está puesto justamente en eso, en el conocimiento, en esa triada que nosotros conocemos en educación, donde tenemos el conocimiento, la enseñanza, el alumno. Entonces nosotros ponemos el acento ahí, tipo que está muy bien planificado, deja muy poco espacio para el interés del estudiante, este interés que a veces es sustancial cuando el alumno trae algo, una inquietud. Y muchas veces el docente ejecutivo no da pie a esa inquietud, sino que él ya tiene todo organizado. No quiere decir que no sea empático, es un docente que tiene empatía, que prepara muy bien sus trabajos. Matías, en tu especialidad, por ejemplo, ¿cómo podemos relacionar este enfoque con lo que se hace en metalurgia o en metalmecánica? Nosotros, bueno, yo particularmente las clases las preparo antes y tenemos una parte, como también hay que meter mucha mano, tenemos una parte teórica que tiene que ser bastante, o sea, como que la tenemos que dar bastante bien, o sea, se tiene que entender bien las cosas y no hacer cualquier cosa, digamos, cuando pasan a la parte taller, porque es una parte teórica que la hacemos en un aula y al lado del aula tenemos el taller, para que no se produzcan fallos no Bien, no quemen parte del equipo, cosas así. claro. Entonces, tengo que hacer una parte teórica y práctica. Claro, lo que vos decís es muy útil, grafica muy bien este enfoque, porque, a ver, no es lo mismo, por eso decía yo, el contenido es importante a la hora de enseñar un enfoque o con un enfoque o con otro. Nosotros en Educación Técnica Profesional, FP, tenemos a veces muchas restricciones en lo que hace a los temperamentos, a los protocolos. Nosotros nos manejamos en muchos casos con medidas de seguridad que impiden que el estudiante sufra algún accidente. Entonces, utilizar otro modelo de enseñanza en algunas ocasiones que tenga que ver con la búsqueda de la reflexión y la prueba, no es pertinente. En un laboratorio de química nosotros tenemos estrictos protocolos que seguir porque corre riesgo el físico del alumno. En el caso de Matías, en metalmecánica lo mismo, cuando están accionando una máquina herramienta, un automatizado, por control numérico, qué sé yo, un centro mecanizado, o que están accionando máquinas con partes en movimiento, pueden sufrir accidentes, entonces tenemos que seguir controles de seguridad bastante estrictos. No es fácil adaptar otros modelos. Por eso digo yo que hay momentos. Ahora vamos a ir analizando cuáles son esos momentos. Bien, sintetizando, el docente es un transmisor de conocimientos. El modelo se centra en la eficiencia del proceso de enseñanza, busca cumplir objetivos, se apoya mucho en técnicas y en estrategias planificadas, en lo que yo decía, la planificación muy estricta, evalúa el rendimiento del alumno, y acá es donde está la diferencia con lo que yo decía hace un rato, porque la evaluación muchas veces es
una comparación con parámetros que están ponderados con antelación. Entonces se busca esas conductas. Y muchas veces, cuando nosotros trabajamos en modelos un poco más amplios, buscamos otras capacidades laborales que necesita el estudiante hoy en día, no solamente saber limar, saber cortar un material. Está muy bien que sepas, porque es propio del conocimiento que tiene que adquirir, pero con eso tiene que resolver problemas y tiene que enfrentarse a cambios que todo el tiempo se están dando. Entonces, no solamente la búsqueda de ese conocimiento relacionado con la técnica es suficiente. Vamos a ver otro modelo. En este caso vamos a ver el modelo terapéutico. El modelo terapéutico, perdón, tengo gente que está diciendo. Bueno, vamos a ver el modelo terapeuta. Lo tienen que tener en pantalla, así que lo vamos a presentar y vamos a escuchar algo de este enfoque. Segundito y ya estamos, ¿eh? Bien, como habrán advertido, es bastante sintética la presentación del terapeuta, mucho más extensa la bibliografía, pero ¿qué es lo que a criterio de ustedes pone en relevancia este modelo? ¿Qué es lo que se advierte a priori con estos breves minutos de presentación que subyace en este modelo? A diferencia del otro que busca el contenido o el aprendizaje o la adquisición de ese contenido, ¿qué es lo que está buscando el docente terapeuta? Que no es un docente psicólogo, no es alguien que pone la oreja y va a resolver los problemas de los estudiantes. Los escucha, los comprende, hace una búsqueda de otras aptitudes en el estudiante, que es tan importante en la educación, aparte del conocimiento. Y las habilidades blandas de cada uno, que son... Sí, sí, pero precisamente en esas habilidades blandas está la búsqueda del tratamiento de las emociones. Y acá entra en juego la inteligencia emocional. Nuestra misión o nuestro trabajo está ligado con una puesta en escena. Nosotros ponemos en escena, nosotros actuamos una clase. Y acá es donde el docente terapeuta es tan importante, porque el docente terapeuta lo que hace es trabajar esa mirada, ¿sí?, en un mundo en donde la resiliencia, por ejemplo, es tan importante, la búsqueda de esa resiliencia, la búsqueda de sopesar un montón de fracasos laborales, un montón de adaptaciones, esto de la metáfora orgánica que yo les decía hace un rato. El docente también es parte fundamental de esta cuestión. Más aún en formación profesional, que tenemos estudiantes que están ligados inmediatamente con el mundo del trabajo y están viviendo esas vicisitudes laborales todo el tiempo. Entonces, el docente terapeuta es muy relevante.
Fíjense que los modelos como son uno de otro. Son, a ver, marcadamente separados, son modelos que en función de determinados tiempos se pueden complementar. ¿Qué piensan al respecto? ¿Se pueden dar todos al mismo tiempo? Dependen, yo puedo ser un docente ejecutivo y eso implica que no pueda en algún momento trabajar como un terapeuta, porque a priori yo veo las características del terapeuta y del ejecutivo y es como que son bastante distantes, hasta contradictorias, si se quiere. ¿Cuál es la mirada que ustedes pueden hacer al respecto? Yo considero que van de la mano. Primero es como más lo empático y conocer al alumno y de ahí después la ejecución hacia el logro de comprender lo que yo le estoy enseñando y de poder llevarlo a práctica. Sí, pero es lo que yo decía al principio. Nosotros podemos tener momentos de adopción de diferentes enfoques. Entonces, la idea es esa, que ustedes empiecen a jugar con las diferentes variables y que puedan presentarse por momentos ejecutivos y por momentos no. De hecho, cada uno sabe, por su propia especialidad, que, y lo decíamos recién, que en algunos casos somos estrictamente ejecutivos, porque de eso depende el aprendizaje de mi contenido. Yo no puedo fallar y yo no puedo equivocarme porque corre riesgo mi integridad. Entonces tengo que seguir una ejecución muy marcada y muy planificada, pero por otro momento, en otras ocasiones, yo voy a poner esa emoción, esa búsqueda de valores. Fíjense que el terapeuta habla de valores. Está muy ligado con un enfoque que vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver, que vamos a desarrollar un poco más, que tiene que ver con el enfoque liberador, el enfoque emancipador, que hace que yo, un estudiante, reciba un conocimiento casi como si estuviese trabajando en la realidad. Entonces, que yo lleve al aula la especialidad. Si yo soy joyero, bueno, que lleve esa joyería a mi aula taller y que no trabaje solamente la búsqueda de habilidades o destrezas, sino que sea más amplio y que realmente me comporte como un joyero o como un metalmecánico o como una maquilladora profesional. ¿Sí? Porque no solamente lo que yo estoy enseñando es la técnica, sino la inserción y todo esto que hace y que está ligado con las emociones dentro de mi métier. Fíjense que muchas veces la relación que uno va a tener luego con el cliente también forma parte de esta enseñanza terapeuta, porque yo con el cliente voy a tener que sopesar los materiales que voy a utilizar, las técnicas que voy a trabajar. A veces es toda una negociación que el estudiante no está preparado porque solamente aprendió las técnicas. Desde un modelo terapeuta yo voy a trabajar esas emociones en el aula. Todo esto tiene que ver también, y tengan en cuenta, que los estadios de evolución de un estudiante también son significativos. Es decir, yo no puedo trabajar una práctica profesional en un estudiante de 13 años como si lo hago en un chico que tiene 16, 17 y se está por recibir. Entonces, a tener en cuenta esto, vamos a ir viendo estos factores que son fundamentales a la hora de decidir qué enfoque llevar. ¿Qué síntesis? Vimos dos enfoques, dos modelos. ¿Qué síntesis, qué conclusión podemos sacar de la utilización de los modelos? ¿Los conocen? ¿Ustedes los están adoptando? De hecho, yo creo que sí. ¿Sí? Insisto, yo creo que uno de los déficits de la educación es esta formación o esta poca formación en puesta en escena de una clase. Y muchas veces no tenemos en cuenta los estadios de evolución de un alumno. Muchas veces, acá tenemos un docente que da tecnología de la representación. Tecnología de la representación es un idioma técnico-gráfico que, salvando la distancia, todas las especialidades tienen su idioma particular. Y el estudiante tiene que conocer ese idioma.
Si yo estoy trabajando con chicos de 14, 15, 16, 17, el modo de incorporar ese conocimiento es distinto por los formatos de evolución. Entonces, un estudiante de 14 años, de 13 años, no tiene el mismo o la misma capacidad de abstracción respecto de contenidos relacionados con el espacio, que son conceptos muy abstractos. De hecho, acá no hay ningún eléctrico, pero si yo enseño la electricidad a un chico de 13 años desde la teoría electrónica, seguramente también va a tener dificultades de aprendizaje. Porque no es que no lo pueda aprender. En ese momento, en su estadio de cognición, hace que tenga dificultades para poder abstraer determinados conceptos. Y el docente muchas veces no tiene en cuenta eso. El docente tiene un modelo de enseñanza que no varía ante un destinatario distinto. Y muchas veces no distinto desde los recursos o desde los ambientes o desde las posibilidades o las procedencias, sino desde las edades, ¿sí? No sé, hay un montón de variables al respecto. No implica esto que el alumno no pueda aprender en ese momento, pero sí lo va a hacer en otro. Entonces nosotros tenemos que variar nuestra propuesta y nuestro formato en función de esas cuestiones. Esta puesta en escena muchas veces no está trabajada lo suficiente. No existe ningún profesorado que tenga en su currículum esto de la teatralización de la educación. Y es fundamental. Entonces, emocional, inteligencia emocional, emociones muy ligadas al docente terapeuta. No es el docente psicólogo, es el que está trabajando los problemas personales de cada uno, sino quizás es mucho más amplio, porque las cuestiones emocionales que están ligadas con la especialidad, ¿sí? Hoy día, acentuado este punto sobremanera, por la cuestión laboral en la que estamos insertos y los cambios sustanciales que se están produciendo, ¿no? Entonces, empezar a trabajar eso con estudiantes es muy importante. Bueno, escucho conclusiones y síntesis final de cada uno de ustedes. Próxima clase nosotros vamos a trabajar el modelo deliberador, ese modelo que lleva al aula al profesional, ¿sí? Que convierte su aula en un aula taller, y que trabaja la enseñanza a partir del proyecto de tecnología, el proyecto saquemos tecnología, el proyecto relacionado con la realidad. No solamente el conocimiento de la técnica, sino mucho más allá de eso, ¿sí? El hecho de que un estudiante vaya generando su propio dossier de proyecto, donde vaya incorporando la nomenclatura que utiliza, los términos que va incorporando, que vaya pudiendo documentar todo lo que tiene que ver con los problemas que se van presentando, con que piense también de a poco en la postventa. Sí, es muy importante que nosotros en un estudiante podamos también introducir cuestiones que tienen que ver con el postproyecto tecnológico, la postventa, es decir, el servicio que yo puedo brindar. ¿Sí? Nosotros nos convertimos en community managers, pese a que es un concepto que también ya está como perdiendo fuerza, community manager de la educación, gestores de la educación. Es un concepto mucho más amplio que transmitir contenido. Los escucho un ratito y ya los dejo en libertad de acción. A ver, opiniones, síntesis y reflexiones de lo que estuvimos charlando hoy. Bueno, de mi parte, más allá de este conocimiento que no lo tenía, no lo leía, no lo he leído, yo leo otro tipo de cosas y para lo que fue mi carrera también leí otras cosas. No soy docente, no estudié la carrera de docencia, pero yo lo estoy aplicando, como usted bien dijo, se está aplicando esto, y yo lo que tengo en mis clases es un rango etario variado. Tengo alumnos de 18, alumnas y alumnos de 50, 65, y es como muy, muy variado el tema, pero ahora que me doy cuenta, sí, yo es como que manejo estos enfoques sin saberlo. Por supuesto, sí, por supuesto.
Y bueno, nada, para mí es algo que, si bien yo no tengo que ser amiga, pues soy docente, tengo que enseñar un conocimiento, pero sí necesito mucho de la parte de la empatía, porque hay personas que ni siquiera se amigaron con lo que es la tecnología. Entonces yo con algunos tengo que partir de cero, y con otros que están muy avanzados, que ya en un chasquido de dedos ya me hicieron el trabajo y ya me lo presentaron. O sea, es como Sí. muy distinto y variable, y en ese sentido yo me estoy manejando con algunos tiempos donde ya tengo el enfoque de con quién tienen que ayudarlo y a quién reforzarle más. Entonces, en algunos puntos soy más ejecutiva, en otros quizás más en la parte terapeuta, en mi caso. Y seguramente trabajas con esto de la búsqueda de la reflexión crítica de tu especialidad. Todos, de alguna u otra forma, todos trabajamos cruzamos nuestros contenidos propios con el cuidado del medio ambiente, con la calidad total, con la calidad total, el análisis de los riesgos que nos presenta el contexto, y esto lo trabajamos, y esto es trabajar esto del docente reflexivo, el docente emancipador, que nos propone Festermacher. Así que aunque no lo hayamos analizado en detalle, lo vamos utilizando nosotros todo el tiempo, estas herramientas. Bueno, ¿alguna otra reflexión que quieran manifestar? ¿Alguna otra opinión? Sí, a mí me pasa exactamente igual que Alejandra, y también tengo así, ahora viéndolo sentado, también que vas cambiando, depende la cadencia de la clase, vas cambiando de posición o vas modificando así. Y la postura. Y claro, la postura. Porque a priori nosotros pensamos en que somos iguales durante todas las clases, y que bueno, de hecho la formación profesional es una enseñanza que se caracterizó todo el tiempo por desagregar funciones, por sistematizar la capacitación, ¿sí? Porque estaba muy ligada a la ejecución de operaciones muy rígidas, muy estables. Y eso con el correr del tiempo cambió. Y hoy pensar una formación profesional tan ligada a la estructura no es muy factible. Pero es algo que tiene que ver con la cultura también del sistema, ¿sí? Está bueno pensar todas estas cosas, pensar en dónde ponemos el acento, si en el contenido, en el modo, en la estrategia, en la actividad. Es decir, es mucho más divertido, también es mucho más trabajoso, porque plantear un proyecto tecnológico donde el tipo tenga que investigar. Yo siempre digo que nosotros llevamos la ciencia a la educación. El modelo científico lo extrapolamos y lo llevamos al modelo tecnológico, porque en realidad lo que hacemos al plantear una situación de conflicto es justamente focalizar el objeto de estudio, que es lo que hace la ciencia, hipotetizar respecto de las soluciones que necesitamos para satisfacer una necesidad específica. Es muy importante que nosotros en nuestras clases podamos enfocar la necesidad, ¿sí? La necesidad de aprender esto, la necesidad de esta técnica. Y una vez que hagamos esto, empezar a hipotetizar cuáles son las mejores soluciones, elegir la mejor solución, investigar, hacer el prototipo, volver para atrás, evaluar, todo eso es método científico. Entonces nosotros debemos llevar la ciencia a la técnica, esa es la idea. En la medida en que esto pase, el alumno va adquiriendo capacidades profesionales, competencias que no solamente tienen que ver con la especialidad, con la mecánica, con el maquillaje, con el turismo, con la electricidad o la electrónica, sino también con otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de documentación técnica, la relación que yo voy a tener con el cliente, la resiliencia ante cambios abruptos en el mercado laboral, esto de poder sopesar los riesgos que pueden ser resueltos y no, que es muy propio de la ISO 9001, el cuidado del medio ambiente. En todas las especialidades nosotros tenemos cuestiones que afectan al medio ambiente. Siempre cuento lo mismo, nosotros en un curso con joyeros, bueno, tuvimos una clase de uno de ellos magistral respecto de cómo los ácidos y cómo las sustancias que se utilizan en joyería pueden tener
realmente dejar una impronta en el medio ambiente y cómo en el curso se trabajan estas cosas. Bueno, nada, un poco eso, y vamos a ir viendo cómo nosotros los aplicados y en qué medida y en qué momento aplicamos esto. Bueno, ya es la hora de dejarlos. Nos comunicamos a través del chat del aula virtual. Aquellos que no tuvieron acceso al aula virtual como Sofi, por favor comuníquense con el Centro 5 porque tienen algún problema respecto de eso. Quizás no están incorporados, están matriculados, pero no están incorporados como alumnos en el aula virtual. ¿Se entiende? En mi caso también me parece, porque no tengo nada, no tengo registro. Sí tengo el acceso al aula virtual, pero este mail que envió usted hoy me lo reenvió un compañero, por si no yo no tenía conocimiento de que se hacía hoy la clase y en el horario. Si ustedes no recibieron o no reciben esa información a través del aula virtual es porque no están incorporados en el aula virtual. Entonces, comuníquense con el Centro 5 para resolver esa cuestión. Perfecto, gracias. Este viernes no tenemos clase, pasamos una clase grabada, que mayoritariamente se habla de estas cuestiones administrativas. Vamos a pasar la primera clase y vamos a pasar esta. Y bueno, ya nos encontramos el próximo lunes a las 9 o el viernes a las 19 horas. De la semana próxima, esta clase de este viernes no. Disculpa, ¿me repetiría el número de comisión para también entender si estoy... ¿Dónde está el número de comisión? Te muestro. El número de comisión de esta clase, digamos. No. Esta clase no tiene número de comisión. Las clases son abiertas, no están restringidas ni tienen que ver con una comisión en particular. Acá pueden estar alumnos de todas las comisiones. Ok. Ustedes buscan el número de comisión en el aula virtual, ¿sí? Cuando ustedes ingresan en el aula virtual, ahora yo estoy proyectando el aula, en la parte superior dice instructor de formación profesional 051C2026. Este es un ejemplo de aula virtual. 05 es el número de comisión y dice primer cuatrimestre 2026. También en la parte izquierda, en el portal ahí vertical, va a tener IFP 05-2026. Ahí les dice a qué comisión pertenecen. Pero esta información, este ingreso se lo dan desde el centro. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gente, nos vemos el próximo lunes o el próximo viernes según la clase que elijan. Profesor, le hago una consulta. Cuando a mí acá en el instructor, yo me comuniqué por medio de un correo, todavía obviamente no me respondieron, de ahí recién voy a tener el acceso al material. Sí, tal cual. Te tienen que dar acceso al aula virtual. Perfecto, gracias. Bueno. ¿Hay que hacer un TP? No entendí. ¿Hay que hacer? Un TP. Claro. El primer trabajo que está ligado con la normativa que nos enmarca está subido a la plataforma. Es un trabajo de análisis de la Ley de Educación Técnica Profesional. Eso? En el aula virtual, aquellos que hayan entrado al aula virtual ya tienen acceso a esa actividad, que es la que yo estoy mostrando ahora. Dice, módulo Organización Institucional de la Formación Profesional, tema Ley de Educación Técnica Profesional. Y acá hay una actividad de lectura y de análisis sobre la Ley 26058. El que no tiene acceso todavía no pudo acceder. Bueno, gracias. No pudo tener contacto con esto. Pero no se preocupen porque nosotros no pedimos con los trabajos o las actividades con suma velocidad. Esperamos, dejamos los tiempos y consideramos que tienen que ver con sus trabajos, todos estamos muy ocupados, así que tratamos de no entregar todo al final del curso, vamos entregando regularmente, pero no les ponemos fecha de corte. Van a poder seguir entregando aunque se pasen unos días después de la presentación del trabajo. Este trabajo ya está presentado, lo pueden presentar a los que tienen acceso esta semana o la semana que viene, no hay ningún inconveniente. Bueno, gente, los dejo, que tenemos otro Meet. Les mando saludos, buena semana y estamos en contacto. Cualquiera que quiera comunicarse conmigo y tenga acceso al virtual, lo hacen por ahí, tienen un chat y bueno,
tratamos de resolver los problemas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Adiós. Chao, hasta Gracias. pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Profe, no me deja editar eso. Ahí estoy haciendo y no puedo editarlo. Ah, perdóname, ¿a qué te estás refiriendo? Al TP. Eso, Mm, cuando quiero editarlo no me deja. ¿Editarlo? ¿Qué significa editarlo? Vos tenés que generar un Word o un PDF y subir el trabajo. Yo pensaba que tenía que No, editarlo. no, no, vos tenés que generar, todas esas preguntas las tenés que volcar a un Word o un PDF y subir en el botón de acceso. Ah, listo. ¿Y a dónde lo subo? ¿A qué parte? Vos tenés ahí un botón que tenés que tener ahí de subida de actividad. Bueno, exploralo bien. Yo me estoy comunicando ya con otro grupo. Cortamos acá. Te mando saludos. Bueno.